Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Job por Lorenzo Abarca, de la Iglesia del Bosque en Morelia, Michoacán. Gloria al Señor Jesucristo. Nuevamente reciban un saludo, hermanas y amigas, y todos los que escuchen este audio, esta intervención. Ojalá sea de bendición para cada uno de ustedes, que Dios pueda usar esto para bendición y edificación de cada uno. Sabes, me bendice este pasaje en el libro de Job, capítulo 23, al cual vamos a hacer referencia hoy. Vamos a tocar algo que es de bendición, es algo que nos deja ver que cuando Dios quiere hacer algo, no hay nada que impida o que le estorbe. Que Dios hace las cosas según su voluntad, según el puro afecto de su voluntad, según su consejo. Y esto es lo que debemos entender en nuestras vidas, que es Dios quien tiene control de todo. La palabra de Dios nos muestra esta verdad y debemos nosotros en nuestra vida apreciar y experimentar esto, porque es así. No es casualidades las cosas. Dios es el que hace las cosas. Y este pasaje me bendice en la manera de saber que Dios debe ser glorificado, sea lo que sea en nuestras vidas. Venga lo que venga, debemos aprender a dar gracias a Dios, a darle a Él la gloria y la honra y a esperar en Él, confiar en Él, poner nuestra mirada en Él y solamente en Él. ¿Sabes? Hay muchas ideologías en cuanto a las cosas, cómo las enseñan. Muchas veces dejan pensar que si tú eres tan recto, tan justo, o buscas hacer lo correcto siempre, que pues eso te libra, ¿no? Te va a ayudar a no pasar por tiempo de aflicción. Sin embargo, hay mucho de eso en la palabra de Dios que sí nos deja ver que si somos nosotros cuidadosos, prudentes y tratando de observar siempre sus mandamientos, hacer su voluntad, pues sí nos libra de mucho, y esto es algo que debe alentarnos a nosotros, pero no debemos pasar por alto que muchas veces Dios hace las cosas con propósitos, y a veces Él viene a nosotros y de una manera prueba nuestra fe. Y aunque no estamos viviendo mal o no estemos viviendo mal, no hayamos equivocado, no, nuestros pies no hagan lo malo, aún así Dios puede dejarnos pasar por aflicción, por tiempo difícil. Mira, vamos a ver los versículos. Quiero que veas conmigo lo que Job habla y él menciona en esto, porque me fue de bendición. Espero que lo sea para ti también. Dice, vamos a ver el versículo 10 del capítulo 23. Dice, mas él conoció mi camino, probaráme y saldré como oro. Mis pies tomaron su rastro, guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Empero, si él se determina en una cosa, ¿quién lo apartará? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Por lo cual yo me espanto en su presencia. Consideraré y temerélo. Gloria a Dios por lo que
podemos ver en este pasaje. Mira, primeramente Job habla aquí acerca de la integridad en la cual él servía y sirve a Dios, sirvió de tal manera que él era muy cuidadoso, él tenía mucho cuidado en cuanto a las cosas que él hacía. Él habla allí en el versículo 10 que dice que Dios conoció su camino, que él era conocido de Dios. Y una de las cosas que lleva a esto es al saber que si Dios conoce tu camino, si Él sabe tus pasos, debes tener cuidado de tus pasos, debes aprender a caminar correctamente porque es Dios quien te está viendo. Él dice aquí, mira cómo se condujo. Él dice, versículo 11, mis pies tomaron su rastro, guardé su camino y no me aparté. Esa palabra que él dice, mis pies tomaron su rastro. No sé si has considerado esto, pero muchas veces animales o personas en la tierra dejan las huellas, esos son los rastros, dejan las huellas de sus pies, y muchas veces la gente cuando está buscando algo en el campo, a alguien o algún animal, pues van y buscan los rastros que dejaron, ¿no? Para ver por dónde le dieron, hacia dónde se dirigen o cuánto tiempo tiene que pasaron por ahí. No sé si tú has visto estos datos, así lo ves. Yo me crié en el campo y esto era algo así. Yo recuerdo que a veces con mis hermanos cuando íbamos al campo a buscar algún animal que cazábamos para comer, era eso, algo evidente, ¿no? Por aquí veíamos el rastro y sí. Uno de mis hermanos era muy bueno para detectar esto y encontraba estos animales que íbamos a cazar en ese tiempo. Pero aquí esto me deja ver algo interesante, me deja ver que Job no se guiaba o no se dejaba llevar por sus sentimientos, por sus ideologías. Dice, él podía ver, él podía considerar el rastro que Dios dejó para poder caminar, para que sus pies anduvieran siguiendo su huella, sus pasos. Esto es algo interesante, esto es algo que debemos considerar en nuestras vidas, porque Él está buscando las huellas de Dios, Él está viendo el paso que Dios da para él seguirlo, para él estar andando sobre la senda que Dios le traza. Esto es algo que debemos nosotros tener mucho cuidado en nuestro andar, en nuestro caminar en este mundo. Hay muchas huellas de hombres, quizás tú puedes seguir huellas de hombres sabios en sus opiniones, hombres muy exitosos en sus cosas. Pero sabes, si tú quieres tener de veras algo digno de qué seguir, sigue la senda que Dios traza. Y esa puedes encontrarla en su palabra. Por eso en el versículo siguiente, él pone énfasis en eso. Dice, del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Esto es interesante. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Oh. Un hombre así es alguien diferente, ¿verdad? Dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Quién hace esto? ¿Quién de veras tiene el valor de por lo menos poner en una balanza en su vida el alimento carnal y el alimento espiritual? ¿Quién hace más por el alimento espiritual que por el alimento carnal en estos días? ¿Quién puede decir, sabes qué? Yo leo la Biblia en la mañana, en la tarde, en la noche y de vez en cuando estoy ahí. Porque mira, si pensamos en la comida,
nos levantamos y almorzamos, desayunamos, luego dice comemos, y luego merendamos, cenamos, no sé, tantas cosas que hay con la comida, con el alimento, botaneamos, no sé, hay tantas cosas que podemos ver de la comida y muchas veces nosotros hacemos uso de eso, ¿verdad? Yo creo que por lo menos almorzamos, comemos y cenamos cada día. Pero ¿quién hace eso con la palabra de Dios? ¿Quién de veras se da a la tarea de ser constantes y tener presente esto te levantas, tienes tu tiempo de lectura de la palabra de Dios y después que tienes el tiempo de comida antes de comer, también lees la palabra antes de dormir, también lees la palabra. Mira, la palabra de Dios nos incita, nos habla de esto, de que debemos nosotros hacer con esto, con la palabra de Dios. Cristo dijo, no solo con pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes? Job tenía presente esto. Él era un hombre íntegro en esa manera, en ese aspecto. Él era convencido de andar en la senda de Dios bajo la palabra de Dios, ¿sí? Yo creo que si tú ves desde el capítulo 1 y tú puedes leer este libro, que como lo estamos leyendo, tú lo vas a leer, te das cuenta que este hombre estaba hablando lo que él hacía. Sí, no eran palabras vanas, era una realidad. Es la razón por la cual Dios en un momento habla de este hombre, de uno de los tres personajes que si Dios juzgara a los hombres de acuerdo a su integridad, de acuerdo a su justicia, este era uno de los hombres que Dios dice, él permanecería de pie. ¿Sí? Job. Este hombre es alguien de veras que puso en práctica, puso en hecho, en obra, las cosas que Dios le mostraba y él lo hizo así, ¿sí? Luego dice ahí en el versículo 14, mira lo que dice, es el 13, dice, empero si él se determinare una cosa, ¿quién lo apartará? ¿Sabes? Aún con una integridad tan digna que este hombre tenía, aún así Dios quiso probarlo. Él dice, Dios quiso traer aflicción a mi vida y ¿quién lo va a estorbar? Aún con todo lo que el hombre pueda hacer o proveer para evitar, nadie puede estorbar lo que Dios quiere hacer o lo que Dios hace. Nadie puede decir a Dios, ¿sabes qué? No lo hagas. Dice la Biblia que si Él abre una puerta, nadie puede cerrarla. Y si Él la cierra, nadie puede abrirlo. Por eso nosotros debemos confiar en la voluntad de Dios, en el poder de Dios, en la gracia de Dios, porque en Él es la única manera de estar seguros. ¿Sí? Por eso él dice esta cosa. ¿Quién lo apartará? ¿Quién le estorbará? ¿Quién evitará que él haga eso? Si él ha determinado hacer algo, él lo va a hacer. Y él está hablando de sí mismo. Él está haciendo algo conmigo. Luego dice versículo 14. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. ¿Sabes, hermana, amiga, que me escucha? Lo que Dios comienza, Él lo termina. Dios no hace las cosas solamente por hacer. Él tiene un plan, Él tiene una meta en todo lo que hace y cuando Él comienza, Él no es como nosotros que dejamos las cosas a media, que a veces nos cansamos o nos fastidiamos de hacer lo mismo, de hacer las cosas o ya no le ponemos el cuidado y dejamos a un lado lo que estamos haciendo. Dios no es así. Él cuando hace algo, cuando Él comienza algo, Él lo termina. Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la
perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él ha comenzado una obra, quizás en cada uno de nosotros, Él la va a terminar. ¿Sí? Piensa esto, Job estaba consciente de esto. Job no era ignorante de esto. Él sabía que él no podía estorbar a Dios. Él sabía que Dios había empezado algo. Él quizás no tenía la razón. Él no tenía la claridad del por qué estaba sucediendo todas esas cosas. Lo que sí sabía es que él no podía estorbar a Dios. Sí, él se exaltó mucho en decir cosas. Él hizo él se lamentó mucho de muchas cosas, pero él tenía presente esto. Él había comenzado algo y él lo iba a terminar. Ahora, veas lo que él dice en el versículo 15. ¿Cómo termina él diciendo? Por lo cual yo me espanto en su presencia. Pero luego dice, consideraré y temerélo. Algo que podemos hacer en situaciones que no tenemos control, que no sabemos las razones, que no entendemos el porqué de las cosas, algo que podemos hacer es considerar y temer a Dios. Tener temor de Dios. Considerar solamente, pero aprender a confiar en Dios. Tener siempre a Dios presente. Él tiene la última palabra. Él no tiene las cosas fuera de orden. Él siempre tiene el control de las cosas. Nada se escapa de él. Nadie puede estorbarle. Nadie puede impedirle. Cuando Dios ha determinado hacer algo, Él lo va a hacer. Sea la situación que sea. Si Él quiere que tú pasas por un tiempo difícil, tú vas a pasar. Pero, ¿sabes? Él lo hace con un propósito. ¿Sí? Entonces, espera en la voluntad de Dios, espera confiando en Él y como Job hizo aquí, él solamente dice, consideraré y temerélo. ¿Sí? Algo que debemos hacer nosotros en cualquier situación es esperar en Dios, es confiar en Él. Como Pedro habla en una de sus cartas y él nos invita a hacer esto. Él dice, echando toda nuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando una situación está fuera de nuestro alcance, cuando no podemos hacer nada, cuando no tenemos certeza de las cosas, lo mejor que podemos hacer es considerar la situación, pero esperar en Dios. Dejar que Dios obre y que Él sea glorificado en todo. Aprendamos esto. Amigas, hermanas, piensen en lo que Job sufrió, piensen en lo que él estaba pasando. No es de espantarnos el hecho de pensar que en algunas ocasiones Job habló de una manera quizás desesperada, pero sabes, la situación que él pasó es extrema, es única. Y sabes, él te aconseja en este pasaje, en cualquier situación, considera, pero teme a Dios, espera a Dios. ¿Por qué? Esto es lo mejor que puedes hacer. Tú no cambiarás la situación si empiezas a maldecir, o si empiezas a contradecir, o si empiezas a negar tu fe. Tú no cambiarías la situación. Pero si tú puedes considerar, como dice que en el día malo consideres, eso es importante. Y en el día bueno goza, pero en el día malo dice considera. Pero Job añade algo aquí, dice teme a Dios. Él dice yo temeré de Él. Que esto sea de bendición a nuestras vidas y nos lleve a poner nuestra confianza, nuestra mirada y todo en el Señor Jesucristo. Dios les bendiga.